Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos a presentar un trabajo que se llama Estrategia para la Reducción de Atropellos Peatonales, que fue implementada en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2019. Mi nombre es Adriana Jakobsevic y soy gerente del Observatorio de Seguridad Vial de la ciudad de Buenos Aires, y él es Jonathan Pasucho, es especialista en reconstrucción de incidentes fatales y también trabaja en el Observatorio de Seguridad Vial. Bueno, este trabajo comienza con un diagnóstico basado en los datos de siniestralidad vial de la ciudad de Buenos Aires. Desde hacía varios años veníamos viendo que los incidentes fatales entre colectivos y peatones eran el principal tipo de incidente de la ciudad. Justo en el año 2018, los peatones pasaron a ser la principal víctima fatal de la ciudad, superando por primera vez a los motociclistas, que históricamente venían siendo el principal grupo afectado. A partir de ahí, definimos que teníamos que implementar algún tipo de estrategia para mejorar esta situación. Para poder abordarlo, lo primero que hicimos fue poder mapear, a través de un análisis de la información geográfica, la ubicación de estos atropellos peatonales por parte de los colectivos. Utilizamos un dataset con datos de atropellos de 2015 a 2018, y lo que observamos fue que estos incidentes tendían a ser más frecuentes en las inmediaciones de los centros de transbordo. Los centros de transbordo son esos lugares en donde se producen transferencias de los pasajeros o de los peatones entre un colectivo y un tren, o un subte y un colectivo. Por lo tanto, estos lugares funcionan como atractores peatonales, son lugares en donde hay muchísimos peatones y también hay un alto flujo de colectivos. Lo que observamos a partir del análisis de los datos fue que un 30% de los atropellos peatonales por parte de colectivos ocurrían a 5 minutos de caminata de los centros de transbordo, y un 77% de los centros de transbordo de la ciudad tenía al menos un atropello peatonal. A partir de ahí entendimos que nuestras intervenciones tenían que estar focalizadas en estos lugares de la ciudad. Para ello, y para saber por dónde empezar, jerarquizamos a los centros de transbordo en función de su peligrosidad, tomamos en cuenta la cantidad de víctimas fatales y de lesionados que había ocurrido en cada uno de estos lugares, y también lo normalizamos por la cantidad de peatones que transitan en esos lugares por día, y a partir de allí generamos un ranking y empezamos a intervenir o a planificar las intervenciones en los dos centros de transbordo con mayor peligrosidad. Bueno, para realizar el análisis de reconstrucción de los atropellos fatales en estos dos centros de transbordo, se realizó la reconstrucción analítica de 20 casos de atropellos peatonales a partir de relevamientos en el lugar y también de consulta a expedientes judiciales. Es decir, cuando el equipo del Observatorio de Seguridad Vial lograba ir en el mismo momento que se producía el incidente vial, automáticamente se hacía la reconstrucción con el relevamiento que se hacía en esa zona. Y si no, lo que se hacía era trabajar con la consulta a los expedientes judiciales. Algunas de las características, digamos, o de los atropellos detectados y analizados fueron el contacto frontal y el contacto frontoangular. Es decir, cuando el colectivo impactaba de frente con el total de su parte frontal al peatón, y también cuando lo hacía contactándolo con alguno de sus vértices. En estos casos, cuando lo hacía con alguno de sus vértices, muchas veces correspondía a que el conductor, a raíz del punto ciego que generan los parantes laterales frontales del vehículo, no lograba ver al peatón. También, casi en la totalidad de los siniestros que se analizaron, se observa que la mayoría de ellos se producen durante las horas del día, siendo el mediodía y la franja horaria de entre las 4 y las 6 de la tarde los momentos con más incidentes fatales. Esto quiere decir que en esos horarios se encontraba el mayor flujo peatonal y también la mayor cantidad de servicios hora que brinda el servicio de transporte público de pasajeros. En cuanto a los factores conductuales, el factor prevalente
entre los conductores de colectivo fue el exceso de velocidad, seguido de la violación de la luz roja del semáforo, la inatención y también la violación de la prioridad de paso peatonal. En cuanto a los factores, digamos, concurrentes de los peatones, también se encuentra, entre los primeros la violación de la luz roja del semáforo, el cruce por fuera de lo que es la senda peatonal, ya sea a un par de metros o directamente a mitad de cuadra, y también se encuentra la inatención. Cabe destacar que en 6 de cada 10 casos se combina una falta conductual por parte de ambos usuarios. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, hubo un exceso de velocidad por parte del colectivo combinado a la vez con la falta de respeto a la luz del semáforo por parte del peatón. Y en algunos casos encontramos que estaban la combinación de estos dos factores sumado al cruce en rojo por parte del conductor del colectivo. O sea, serían 3 factores que se encontraron para que se produzca el siniestro vial. Bueno, las intervenciones que se realizaron para lograr mejorar la situación de estos dos centros de transbordo se enfocaron en el sistema seguro. Cabe destacar que el enfoque del sistema seguro tiene como prioridad cuidar, digamos, al más vulnerable, que en este caso sería el peatón. Las intervenciones que nosotros realizamos se encuentran en 3 de estos ejes, que una de ellas sería la velocidad segura, usuarios seguros y la infraestructura segura. Bien, nosotros elegimos este enfoque para pensar las intervenciones porque ha mostrado ser uno de los enfoques en seguridad vial más eficaces para disminuir las muertes y los heridos graves en el tránsito. Lo que caracteriza este enfoque, como decía recién Jonathan, tiene que ver con poner en el centro la vulnerabilidad de los usuarios de la vía, en este caso a los peatones. Este enfoque considera que las personas, o sea, los usuarios del sistema, son altamente vulnerables a los traumatismos y también que los humanos cometen errores. Este enfoque asume que las personas siempre nos vamos a equivocar o nos vamos a distraer, por lo tanto lo que tenemos que hacer es disminuir los riesgos de estos errores o distracciones, ¿sí? Que distraerte al caminar en la ciudad no implique que te cueste la vida o una lesión o una discapacidad de por vida. Por lo tanto, para poder lograr esto, se busca una estrategia de disminución de riesgos. El factor principal para la disminución de estos riesgos tiene que ver con gestionar las velocidades. No es lo mismo que uno cometa un error, viola una luz roja a altísima velocidad o a baja velocidad. Las probabilidades de sobrevida o de lesiones graves en esos dos escenarios son completamente distintos. Por lo tanto, gestionar la velocidad es uno de los factores clave. También plantea que estas acciones obviamente tienen que producirse de manera integral, ¿sí? Es bueno complementar la gestión de la velocidad con un mejoramiento de las condiciones de la vía, ¿sí? Diseñar las ciudades de manera que los excesos de velocidad no sean tan factibles o no se puedan producir. También capacitar, obviamente, a los usuarios de la vía para que usen el sistema de manera adecuada y minimizar los errores. Y también toma como un factor importante la fiscalización, ¿sí? Para garantizar que se cumplan las normas planteadas. Y no es una sola medida, sino la combinación de todas estas medidas lo que hace que esta estrategia sea exitosa. Bueno, en una primera etapa, digamos, de intervención que realizamos, se trabajó en modificaciones de la infraestructura, donde en primer lugar se procedió a la colocación de reductores de velocidad en zonas estratégicas. También se modificó la señal horizontal para que sea mucho más fácil de entender para los usuarios, sobre todo para los peatones. Hubo modificación en los ciclos semafóricos. De esta manera lo que se buscó fue generar mayor tiempo de cruce peatonal, ¿sí? Teniendo en cuenta de que algunos
cruces eran con una longitud bastante extensa. Después, se modificaron los tiempos semafóricos, se colocaron los reductores, se modificaron la señalización y se pasó a una segunda etapa que fue de concientización. En esta segunda etapa se trabajó concientizando a más de 20 empresas, de las cuales incluían o englobaban a 50 líneas de colectivos que circulaban dentro de estos centros de transbordo. Una vez que a las empresas mismas se les explicó la problemática existente en estos lugares, se les explicó también las intervenciones y medidas que se iban a tomar, se los invitó a que ellos mismos comenzaran a trabajar con su gente hacia adentro de las empresas. De esta manera se logró en ese periodo de tiempo que se concientizaran a 1000 conductores en un curso de conducción segura donde se abarcaban toda la temática que incluía, digamos, en base a la problemática de los centros de transbordo y también en seguridad vial global. Una vez finalizada la segunda etapa de concientización hacia las empresas y también a los conductores profesionales de colectivos, se pasó a una tercera etapa que fue de control. En este caso, se realizaron operativos de controles, ¿sí?, para verificar las infracciones de exceso de velocidad y también de cruces en rojo, y lo que se procedía a realizar es la quita de la licencia de conducir a los conductores en el mismo momento en que producían la falta. De esta manera, digamos, con este sistema lo que se lograba era que el conductor del colectivo se diera cuenta y tomara la magnitud de la falta que estaba cometiendo en el mismo momento en que la realizaba. Bueno, y por último, digamos, de las implementaciones de las intervenciones realizadas, se procede en uno de los centros de transbordo a bajarle la velocidad máxima. Ese centro de transbordo tenía una velocidad máxima de 40 km por hora y lo que se hizo fue reducirla a 30 km por hora. De esta manera se busca siempre cuidar al más vulnerable, que sería el peatón, porque en el caso de un atropello a 30 km por hora se puede, digamos, disminuir la probabilidad de que ese atropello se convierta en un incidente fatal. Bien. Bueno, y como resultados, por ejemplo, obtuvimos en los centros de transbordo, ¿sí?, una vez realizadas las intervenciones, antes de ellas, durante y después, se hicieron mediciones de velocidad, mediciones de cruces en rojo, ¿sí?, y como resultado se obtuvo que, por ejemplo, la velocidad máxima en ellos pasó de un 46% de colectivos que excedían la velocidad máxima permitida a un 7% que lo hacía. Y después, en el caso de los cruces en rojo, se pasó de un 36% de colectivos que violaban la luz roja del semáforo a un 19%. Bien. Bien, de manera complementaria también lo que hicimos fue monitorear los incidentes que ocurrían en estos centros de transbordo, tanto antes como después de las intervenciones. Lo que estamos viendo acá es el número de víctimas fatales antes y después de comenzar las intervenciones, y en ambos lugares, en distintos momentos en el tiempo en el que se produjeron las dos acciones, logramos observar que las víctimas fatales bajaron a cero, ¿sí? Desde que comenzamos a intervenir no hubo más incidentes fatales, lo cual nos muestra que la visión cero no es una utopía, sino que si trabajamos sobre los factores de riesgo correctos, podemos lograr que nadie muera o sufra heridas graves en el tránsito, ¿sí?, más allá de los errores y de las distracciones. Estas medidas demuestran ser eficaces. No solamente tuvimos este resultado muy positivo en los centros intervenidos, sino que a nivel ciudad, este trabajo focalizado logró tener un impacto en el total de los incidentes colectivo-peatón, que logramos que se redujeran un 50% de 2018 a 2019. También que las víctimas fatales peatones, que habían ocupado, como les mencioné al comienzo, el primer lugar dentro de las víctimas de la ciudad, pasaran al segundo lugar.
Y también que los incidentes colectivo peatón, que venían siendo el primer tipo de incidente fatal de la ciudad, pasaran al 4º lugar. Esta fue una de las acciones claves que también contribuyó a que la ciudad pudiera reducir un 30% el número total de víctimas fatales anuales. Bueno, a modo de cierre, queremos compartir con ustedes algunas conclusiones o lecciones aprendidas de de todo este trabajo que pudimos hacer. La problemática fue abordada de una manera integral, se trabajó mucho en entender la problemática, en reconstruir los incidentes fatales a partir de la investigación accidentológica, también en el diagnóstico geográfico, y recién a partir de ahí empezar a pensar cuáles eran las acciones que íbamos a implementar. Como mencionamos anteriormente, la estrategia estuvo basada en el sistema seguro, se articularon distintas medidas al mismo tiempo para poder observar cuáles eran sus efectos. Se trabajó en infraestructura, se trabajó también en la parte de comportamiento, y acá hay un punto interesante para compartir, porque nosotros decidimos focalizar las modificaciones de las conductas del exceso de velocidad y de los cruces en rojo en los conductores y no en los peatones. ¿Sí? Fue una decisión costo efectiva, digamos, en donde era mucho más fácil ¿sí? intentar trabajar con este grupo, que además es el vehículo que impone más riesgo a terceros, que intentar modificar la conducta de todos los usuarios, que además, digamos, todos los peatones, que iba a ser como mucho más complejo, y está alineado con lo que planteábamos antes de los principios del sistema seguro, asumir que los peatones probablemente se sigan equivocando, probablemente por el apuro de querer tomar un colectivo, sigan adelantándose al cambio de la luz semafórica. Entonces lo que buscamos hacer fue reducir el riesgo, ¿sí? Y que cualquiera que por adelantarse o por apurarse no tenga que sufrir una consecuencia severa. Se destaca a partir de este análisis la importancia de gestionar las velocidades, creemos que fue el factor clave, cuando veíamos en los datos que nos mostraba recién Jonathan, el exceso de velocidad por encima de la máxima permitida baja casi hasta el 90%, llega a un cumplimiento superior al 90%, mientras que el cumplimiento con la violación de la luz roja también mejora, pero no llega a tal eficacia como el de la velocidad. Sin embargo, no encontramos más casos fatales. Esto de alguna manera se alinea con lo planteado por el sistema seguro y refuerza esta idea de que el factor clave es la gestión de la velocidad. También queremos destacar que fue importante la estrategia de las sanciones inmediatas, ¿sí? De la retención de licencia, para que el conductor pudiera darse cuenta en el momento de la falta conductual. Normalmente la fiscalización suele hacerse a través de sistemas electrónicos fijos, en donde la infracción es labrada al vehículo y no a la persona, y llega muchos días después, entonces se pierde de alguna manera esa conexión entre el comportamiento y la multa. Y por último, una de las cosas más importantes que queremos destacar es que estas acciones se hicieron de manera conjunta, se involucró al sector, se involucró a las empresas, ellos fueron nuestros aliados en la implementación de las acciones, no salimos con los controles de manera aislada, sino que fue de manera consensuada, fue una vez que les habíamos explicado la problemática y por qué era importante modificar la conducta de los conductores en estos puntos. Y creemos que eso fue otro de los factores de éxito, ya que la medida tuvo un acatamiento muy grande y una gran aceptación, y finalmente terminó siendo un logro de todos en conjunto. Así que bueno, acá está nuestro contacto, por si quieren escribirnos, si quieren hacernos consultas o algún detalle más acerca de lo presentado. Les agradecemos muchísimo la invitación y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias.